La bendición es lo que voy a estar compartiendo hoy. Eso sonó a papal, ¿verdad? La bendición del Papa. Vamos a dejar el papayillo aquí. Pero dile al que tiene a tu lado la bendición. Y si algo Dios nos está hablando y algo Dios nos está incomodando estos días, fue bonito, ¿no? Recibir, ¿no? Tantas palabras. ¿Cuántos fueron bendecidos estos días? No me he olvidado, quiero pasar por los Conecta en esta semana, por algunos Conecta, poder saludar y también poder compartir, oye, qué es lo que Dios ha hecho en tu corazón, qué es lo que Dios te ha edificado en estos días. En estos días estaremos viéndonos entre semanas. Los que no están en un Conecta, te animo a que puedas estar en un Conecta porque son momentos donde nos sentamos en la mesa con un café, con algo y donde podemos compartir más detenidamente. Dile al que tiene a tu lado la bendición. Y dice Santiago capítulo 1, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará. Dice, no los reprenderá por pedirla cuando se lo pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como la ola del mar que en el viento arrastra y empuja de un lado a otro lado. Imagínate eso en la náutica, lo que supone. Momento tenso. 7, dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Yo quiero, antes que nada, a que podamos preparar nuestro corazón para entender de que fuimos diseñados para vivir una vida de bendición. Y cuando hablo de una vida de bendición no significa de que todo va a ser folclórico o todo va a ir en viento en popa como nosotros nos gustaría que fuera, pero sí debemos de entender de que yo debo de sacar toda maldición que porto transgeneracional de errores o situaciones del pasado en mi juventud, en mi adolescencia, en mi matrimonio o aún en aquellos que me presidieron. Tenemos la responsabilidad de vivir más centrado en vivir en una vida de bendición que no vivir tan centrado en lo que supone nuestra vida de maldición. Porque si no, la Biblia estaría mintiendo. Dice que Jesús se hizo maldito para que tú y yo podamos vivir en bendición. O sea, Jesús tomó el madero para que tú y yo podamos disfrutar de esa libertad plena en Cristo. Ahora, yo quiero rápidamente poder compartir contigo y poder preguntar también cuántos de estos días fueron bendecidos de una manera u otra. ¿Están contentos? Fueron un tiempo increíble, fue un tiempo que necesitábamos. Y también quiero compartir contigo que cuando deseamos la bendición de Dios, ¿cuántos desean la bendición de Dios? Debemos de entender que tengo que tener oído, no brazos para recibir la bendición de Dios. Dile al que tiene a tu lado, no se trata de tener brazos para recibir. Se trata de tener oído para ser un buen discípulo. No se trata de manos para recibir, se trata de tener oído para ser un buen discípulo. Necesitamos dejar en esta mañana de conectar. Cuando hablamos de bendición, solamente con el hecho de oír información en mi mente y solamente que quede ahí. Y salgo de este lugar y mañana me encuentro en las mismas situaciones, los mismos problemas. Yo necesito que usted entienda que cuando uno recibe una palabra de parte de Dios, hay dos aspectos que yo puedo destacar. Uno es los que sí la escuchan y la reciben con buenos oídos o los que por diferentes motivos no terminan de percibir las verdades que Dios ha hecho o que Dios ha dicho. Para mí fue muy sorprendente el martes, en estos días, escuchar al pastor Alex Escobedo hablar acerca de la oración y que el martes la iglesia no hubiera reventado en el aforo en cuanto a lo que supone la importancia de la oración. Porque ese es el ejemplo claro de que no porque todos escuchemos un mismo mensaje, no a todos nos va a producir un mismo cambio. Ahí tenemos el ejemplo de que no porque todos vengamos a la iglesia significa de que somos buenos discípulos. Ahí ya tiene usted la respuesta a ¿por qué aquel va a la iglesia pero es tal? Porque ir a la iglesia no supone nada. Simplemente es una parte importante del inicio de algo. Pero en la iglesia hay personas que solamente tienen manos para recibir, pero no tienen oído para escuchar. ¿Y por qué este mensaje? Porque yo quiero que usted entienda algo.
El Congreso en Sancha ya forma parte de nuestro pasado. Y podemos recibir tantas palabras, podemos recibir tantos mimos, aliento, inspiración de parte de Dios, que si solo tengo mano para recibir, pero no tengo oído para escuchar y que termine penetrando a lo profundo de mi corazón, pocos cambios viviré o pocos avances habrá en mi vida. Yo cada vez que el Señor me regala una palabra profética, más me tiemblan los tobillos. Porque no se trata de recibir, se trata de oír para que mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo mi ser pueda hacer que un día lo interiorice y podamos cabalgar hacia donde Dios nos ha llamado. Ya usted tiene la respuesta de, pero ¿cuánta palabra tuvo el pastor? Tal. Es que la palabra no nos hace nada. Dios puede tener grandes pretensiones con cada uno de nosotros. Lo que marca la diferencia es la capacidad que yo tengo de oír, reventar todos mis argumentos mentales, todos mis argumentos que pueda haber dentro de mí para que pueda ser proyectado lo que Él quiere hacer conmigo. Ya tiene usted la respuesta a los que van a la iglesia y la respuesta de aquellos que reciben palabra. Yo tengo cada palabra que Dios me da, yo la relato, yo la escribo. Y cuando me la dan, yo nada más que termino una reunión le digo, hey, lo que tú has dicho delante de la asamblea, mándamelo en un email escrito. Y lo guardo y lo atesoro. Pero no significa nada. La responsabilidad no viene sobre el que lanza esa palabra. La responsabilidad viene sobre el que recibe esa palabra. Entonces, yo creo de que las personas, los hermanos que yo tengo delante mía son gente inteligente. Inteligente. Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, mi mensaje de hoy tiene que ver con cambiar de solo tener mano para tener oído y poder apropiarnos de lo que Dios está diciendo. Mira, en la palabra hay un significado de Shema. Dice que Shema es escuchar, abrazar, la indicación que es como el rumbo de nuestras vidas o el rumbo que deberían de tomar nuestras vidas. Dice la cual cambia y transforma y define nuestras historias. Si yo quiero avanzar, tiene que ver con Shema, tiene que ver con oír. Tiene que ver con no solo con manos, sino con tener la capacidad de entender lo que se me está diciendo. Por eso una de las mentiras o de los espíritus que más opera en un lugar como esto tiene que ver el enemigo operando y nublando el entendimiento de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que un mismo mensaje tú lo puedas entender de una manera transversalmente y yo lo pueda entender de una manera cristocéntricamente? Porque hay alguien que está operando en que tú y yo no tengamos la intelectualidad, que la tenemos para entender esa palabra, porque sabe que cuando tú y yo no solo recibimos, no solo tocamos, no solo sentimos, sino cuando tú y yo interiorizamos lo que Dios nos está diciendo, algo sobrenatural ocurre dentro de nosotros y causa un impacto en la sociedad donde vivimos. ¿Cuántos están conmigo? Si queremos prosperar, tiene que ver con Shema, tiene que ver con oír. Si yo quiero avanzar, tiene que ver con oír, tiene que ver con escuchar. Y el plan de Dios no es que vivamos bajo maldición. Él se hizo maldito para que nosotros podamos vivir bajo bendición. ¿Quién nos mintió? ¿Quién nos dijo que para ser un discípulo tenemos que sufrir? Luego nos llenamos la boca juzgando a aquellos que van haciendo penitencia. Pero nosotros en muchos casos vivimos no una penitencia estacional o semanal. A veces vivimos una penitencia anual, que es mucho peor. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. No lo estoy diciendo yo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestra fechoría. Me encanta la NTV cómo pone eso. Nuestra granujería. Dice, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. En aquella época era el símbolo y la manera de matar a alguien que era maldito. Y Jesús tomó el ejemplo, tomó ese lugar por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos en bendición y no en maldición. Por lo tanto, una de las responsabilidades que tú y yo tenemos es, tenemos que vivir en bendición. Gracias. Voy a repetirlo. Uno de los grandes desafíos que tenemos es que no estamos diseñados para vivir en maldición. Estamos diseñados para vivir en bendición. Dice, ¿cuántas veces? O la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no vivimos una vida de bendición? Sería una gran pregunta para poner hoy sobre la mesa. Pues lleva toda la razón del mundo. Déjame que podamos profundizar en ese mensaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado el consejo de los que nos rodean? No lo hemos escuchado y hemos terminado chocándonos con la pared.
¿Cuántos problemas nos hemos buscado por no prestar atención a las voces que nos rodeaban? A los consejos que nos estaban dando. Ahí tenemos la respuesta. Dios nos puede estar hablando de algo específicamente, pero si tú y yo solo tenemos manos para recibir, pero no tenemos oído para escuchar, probablemente vivamos de maldición en maldición, de derrota en derrota, y no vivamos de victoria en victoria y de bendición en bendición. Por lo tanto, la llave, el secreto para vivir una vida de bendición es: tengo que asegurarme de escuchar la voz de Dios. Y cuando escucho la voz de Dios, tengo que asegurarme de accionarla dentro de mí. ¿Cuántos están conmigo? Y cada uno de nosotros en el libre albedrío, porque el libre albedrío no solamente vino para que tú y yo podamos hacer lo que nos da la gana en esa libertad que nos vende esta sociedad. El libre albedrío vino para definirnos qué tipo de vida queremos vivir. ¿Una vida de bendición o una vida de maldición? Y déjame pedirte algo. Indiferentemente del estilo de vida que tú y yo decidamos vivir, yo sí te quiero pedir algo como congregación y como casa. Cuando tú decidas vivir bajo tus principios, que te van a llevar solamente a vivir de derrota en derrota y de maldición en maldición, solamente voy a pedirte algo. No culpabilice a Dios de tus acciones. Cuando tú y yo vivamos bajo la atmósfera de la bendición de Dios, sí ahí podríamos mirar al cielo y decir: Señor, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Quiero aprender. Mi actitud es diferente, no estoy juzgando. Solamente por qué lo que me está rodeando, por qué esta situación no está siendo tan próspera como esperaba, por qué esto no está floreciendo más de lo que yo esperaba. Y probablemente el Espíritu Santo pueda traer una palabra que consuele tu corazón y también la herramienta para llevarte de bendición en bendición, de gloria en gloria. Déjame hablarte rápidamente de Santiago capítulo 19, versículo 22. Y ahí dice algo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ¿qué? ¿Estás conmigo? YouVersion, Santiago capítulo 19, versículo 22. Dice, no sé si anoté este texto ahí, pero yo lo comparto. Santiago capítulo 19, versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Dice a continuación, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, pero también de ponerla en práctica. No se trata tanto solo de recibir con mano, se trata más de oír la palabra y también poderla poner en práctica. Déjame darte 4 principios básicos, 4 herramientas básicas. Con respecto al primer texto que hemos leído, Santiago capítulo 1. En el versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, ¿cuántos necesitan sabiduría? Dice, pídansela a nuestro generoso Dios. Me encanta como dice nuestro generoso Dios. ¿Quién dijo que Dios es escaso? A la palabra dice a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. O sea, yo puedo ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, yo necesito sabiduría para saber los siguientes pasos de mi vida. Yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, pero necesito que tú me ayudes y yo pueda crecer en sabiduría. Hay mucha gente que dicen que la sabiduría viene con las canas. Y es cierto que la experiencia de la vida te enseña muchas cosas, pero ¿cuántos viejos hay que son verdaderamente ceporros? La sabiduría proviene, no quiero ofender a ningún hombre mayor, ninguna mujer, pero la sabiduría proviene directamente del cielo. Y necesitamos ir a su presencia y decirle, Señor, yo quiero y necesito más sabiduría. ¿Sabiduría para qué? La definición de sabiduría dice que destaca por un juicio sano basado en conocimiento y entendimiento. ¿Conocimiento y entendimiento para qué? Para evitar situaciones, para resolver situaciones, para evitar problemas, para evitar peligro. Y así poder alcanzar aquellas metas, las cuales en Cristo tenemos conjuntamente, pero también en Cristo tenemos personalmente. Entonces, si yo quiero vivir una vida de bendición, viene el primer paso por pedir sabiduría para poder desarrollar aquello a lo que tú y yo fuimos llamados. Necesitamos sabiduría. Hay vidas que yo estoy viendo Dios obrar, pero yo no te puedo dar el siguiente paso. Vidas que llegan a Cristo cuando uno tiene 40 años. Imagínate, yo tengo 41 años y ahora recién conozco a Cristo. Yo no puedo tirar por la borda toda mi vida. O sea, necesito que haya sabiduría del cielo para que Él me vaya ayudando para ir encomendando o enfocando mi nueva vida en Cristo.
Amén. Es que todos pensamos no, porque tenemos un bajo perfil del evangelio. Pensamos que el evangelio solo es para el vagabundo, para el drogadicto, para el alcohólico. Pero también hay empresarios multimillonarios que aparentemente no necesitarían cambiar nada en su vida. Solamente se han encontrado con Jesús y han detectado que en su corazón había un vacío que toda la riqueza no la está llenando. Pero no significa que todo lo que está practicando sea malo. Un hombre de familia, un hombre de matrimonio, un hombre de su casa, un hombre de sus hijos. Pero cuando Cristo entra, necesita sabiduría para las siguientes decisiones. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que Él nos dé la sabiduría para el negocio, para la empresa, para el matrimonio, para la educación de nuestros hijos, sea cual sea el momento en el que estamos viviendo. El segundo punto sale de Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice, cuando se la pidan, asegúrense, dice que cuando le pidamos ya la sabiduría, dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y ahí hay una palabra que yo siempre rechazo. Dice, y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro lado. De babor a estribor, de estribor a babor, de sotavento a barlovento. Vamos, pero voy a caer el sábado. ¿Estás conmigo? O sea, la duda produce una inestabilidad en cada uno de nosotros y lo peor es que nos divide. Porque venimos a la iglesia, recibimos un mensaje, voy al discipulado, voy al conecta, pero luego tengo mis guardado debajo de la manga porque todavía pienso que si es o no es o tengo ciertas dudas. La duda tiene como objetivo levantar una división entre el reino y tu vida. O sea, partir lo que Cristo quiere hacer en tu vida. ¿Estás conmigo? La definición de lealtad dice fuerte sentido de pertenencia. Nos lleva a vivir una vida de fidelidad, entrega y un compromiso incondicional. Deslealtad es todo lo contrario a lealtad. Lealtad tiene que ver con, esta es mi casa, esta es mi familia. Yo voy a ser fiel a mi esposa. Yo no pienso que nadie se case pensando en serle infiel a la persona con la cual está contrayendo matrimonio. Pero en los pasos del tiempo puede haber una duda, puede haber un desgaste, puede haber una fisurita que termine entrando y penetrando hasta lo profundo del corazón. Nada, hermano, pasa de la noche a la mañana. Son pequeñas acciones, pequeñas decisiones que terminan levantándonos a un nuevo tiempo o a una esfera mayor o terminan destrozando todo cuanto hemos podido conseguir. ¿Cuántos están conmigo? La bendición viene como fruto de mi compromiso con Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Tengo que pedir sabiduría, tenemos que reventar la duda. Pero pastor, hay un libro, Licencia para Dudar, lo recomiendo, mi hijo lo leyó en un momento y es un pedazo de libro. Y es un libro donde dice, hey, bueno, vale, está bien, vamos a comprarte de que podemos aceptar la duda, pero la duda yo la tengo que tener en un 1% y mi fe en un 99%. No puede ser 50 fe, 50 duda, estoy en problema. Y uno de los principios para vivir una vida de bendición es que la duda esté lo más bajo posible, en un 1% o en un 0,01%. Y de ahí también viene mi compromiso para poder vivir una vida espiritual y de bendición. ¿Y en qué área? ¿Cuántos quieren vivir una vida de bendición? Es importante el área espiritual, el más importante. Tu vida espiritual tiene que ser tiene que ser bendecida. Tiene que ser bendecida la palabra en tu vida. No viva de los tiktokeros que le estamos librando de agachar el lomo mañana lunes. No viva de los instagrameros. No viva de los telepredicadores. Vive de tu propia experiencia con Cristo mediante su palabra. Tu vida espiritual no depende de lo que escucha tampoco aquí. Depende de lo que usted lee en 3 semanas cuando va a las escrituras. Por eso es importante lo espiritual. Por eso es importante lo servicial. Ponte las pilas para poder colaborar, para poder servir en algo conforme a tu agenda, conforme a tu horario, que tú puedas colaborar con el cuerpo de Cristo. Y 3, el aspecto financiero. Alguien que duda en quién provee los recursos que llegan a mis manos, estamos en deslealtad. Porque la palabra dice de que Él trae, de que Él cuida y que Él es quien trae cada una de nuestras bendiciones. No me voy a parar ahí, ya llegará el año que viene otra vez primicia. Pero
Pero ¿por qué la gente prospera? A mí, yo ya he tomado algo. Sí, voy a acoplar esto a este pequeño tip. Yo ya he tomado una decisión. Alguien que no practica principios financieros, no voy a hablar principios del reino con él. No tengo nada que hablar. Cuando me viene y me dice, oye hermano, estoy en ruina, los números, ¿practica principios? No. Cambiemos de tema de conversación, porque tú ya has escuchado de dónde emana la bendición. ¿De dónde emana la bendición cuando yo practico principios? Si yo no practico principios, yo no puedo tener bendición. Tampoco te pido que me diga amén, pero yo me digo amén, bendito sea el Señor. Por eso la gente que practica principios prospera. Prosperan, avanzan. Porque la palabra dice, no solo llegará, sino que también nos asegura cuando damos una milla más que va a sobrar un poquito para poder bendecir a otro. El tercer punto, lo saco también de ahí, sale de Santiago capítulo 1 versículo 7 y es espera. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. A los que dudan, a los que hay deslealtad. Dice Santiago escribiendo, no deberían de esperar nada del Señor. La definición de esperar, dice, está profundamente enlazada con la fe y con la confianza. ¿Cuántos fueron novios de sus esposas algún día? ¿Y cómo uno iba a esa espera? Eran 5 minutos, pero era como 1 hora. Y en algunos casos sería 1 hora. Pero ¿cómo era esa espera? Con la esperanza de que llegara tu doncella, llegara la persona a la cual tú estabas conociendo, la persona a la cual tú estabas amando. No conozco a nadie que se quedara en el coche simplemente a ver si había un golpe de fortuna. No. Yo estaba esperando a recibir a alguien que yo amaba. Y cuando la palabra en Santiago nos dice no deberían de esperar nada, está hablando para la gente que duda del principio del reino de Dios. La respuesta es no espere vivir una vida de bendición, porque la palabra nos dice no deben de esperar nada. Donde la lealtad está dividida, donde nuestro corazón está dividido, donde la duda crece por encima del nivel de la fe, por más que tú y yo tengamos buenas pretensiones para vivir una vida de bendición, la palabra nos dice Santiago 1:7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Dice, por consecuencia de vivir una vida de lealtad dividida, no tengo derecho a nada. Dice, la bendición no puede ser recibida donde hay una lealtad dividida. Al contrario, me roba el derecho de aquello que me pertenece. Cuando yo quiero vivir una vida de bendición y abrazar cada uno de los beneficios de vivir una vida de bendición, tengo que entender que también tiene que ver no solo con poner manos para recibir, sino tener oído para escuchar y accionar mi corazón en todo lo que yo estoy creyendo. ¿Cuántos están conmigo? El cuarto, inestabilidad. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice la palabra, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ya estamos en problemas. Dice, y son inestables en todo lo que. Por lo tanto, lo que uno empieza, tiene que acabarlo. A la primera, a la segunda, a la tercera. Lo que yo empiezo, tengo que acabarlo. Porque la definición de inestabilidad dice, falta de firmeza, seguridad y consistencia. Y no hay nada más horrible que poder vivir bajo la maldición de la inestabilidad. La inestabilidad trae falta de confianza, falta de firmeza, falta de seguridad y viene algo llamado ilegitimidad. ¿Qué es la ilegitimidad? Donde ya entramos en el jirguío cristiano, donde se escucha entre creyentes, es que yo no me siento digno de. ¿Que no te sientes digno de qué? Tú y yo somos dignos de sentarnos a la mesa, como predicó el pastor Juanito. Amén. Pero tengo que luchar con mi inestabilidad, tengo que luchar con mi duda, tengo que pedir sabiduría y tengo que saber de que mi espera en el Señor no es en vano. ¿Estás conmigo? Te voy a dar el antídoto. Santiago capítulo 1 versículo 19 al 21. Dice, mis amados hermanos. Dígale al que tiene a su lado, mi amado hermano o hermana. Quiero que entiendan lo siguiente, por favor. Dígale, quiero que entiendan lo siguiente. Porque te vamos a revelar 4 características del ADN de alguien como usted y como yo. Dígale, 4 características del ADN. Y dice la palabra, ustedes deben ser el primer ADN, rápido para escuchar,
Y yo creo que ustedes son rápidos para escuchar. Eso es de sabio y de inteligente. Debemos de ser rápidos para escuchar. Y yo creo que ustedes estos días habían escuchado a Dios de una manera u otra. Ustedes no son tontos. En otras palabras, así lo dijo mi amigo Pastor Néstor. Le dijo, yo me sujeto a la autoridad, pero también ustedes tienen al Espíritu Santo. En otras palabras, os dijo, ustedes no son torpes. Ustedes son inteligentes y el Espíritu Santo os va a decir lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, el primer ADN, la primera característica que en mi oración delante de la presencia de Dios es que todos seamos rápidos para escuchar. Que no seamos de aquellos que hay que repetirle las cosas 3 veces. Uno escucha, lo atrapé. Cuando uno le habla a un hijo, no hay nada más orgulloso para un padre que le expliqué una vez y ya lo entendió. Pues igual cuando Dios nos habla, nosotros somos rápidos para escuchar. 2, lento para hablar. Primer ADN, rápido para escuchar. 2, lento para hablar. Y quiero enseñarte algo. Esta semana quiero que tú seas rápido para escuchar y lento para hablar. Proponte que en las conversaciones con tus compañeros, con tus hermanos, con tu familia, nosotros podamos estar más tiempo en silencio que pudiendo hablar. Ejercitemos la perfección de escuchar. Rápido para escuchar, lento para hablar. 3, lento, este es bueno, este es para mí. Lento para enojarse. Debemos de ser lentos para enojarnos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. O sea, no debemos de caer en la mala costumbre de ser rápido para enojarnos, sino más bien lento para enojarnos. He dicho rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarnos, y ahí viene el 4. Acepten con humildad la palabra de Dios. Les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Hagamos un resumen. Rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse y necesitamos humildad. Y estos días Dios nos ha hablado acerca de la humildad. Porque la humildad no depende de lo que uno tiene. Nos equivocamos. Hay muchos que no tienen nada, pero son orgullosos. Y hay otros que tienen mucho y son humildes. Y estos días el Espíritu Santo, no sé si te diste cuenta, pero nos ha dado una masterclass en Ensancha 2026, lo que es mantenerse con un corazón humilde. Por lo tanto, recibimos el antídoto, la medicina en todo lo que estamos recibiendo esta mañana. Y todos debemos de ser rápidos para escuchar, lento para hablar, lento para enojarnos y mantener un corazón humilde. Amén. Y la humildad no depende de cuánto tengo. La humildad depende de una decisión de nuestro corazón. Yo reviento la mentira de que Jesús nació en un lugar pobre. Vayan al contexto y cuáles eran los papás que más poder adquisitivo tenían. Era el herrero y era el carpintero. Jesús nació en un hogar de un carpintero. Y él decidió hacerse pobre, dice la palabra. No dice, él nació pobre. En un lugar humilde nació. En toda la esfera que ustedes conocen esa historia. Y volviendo a Santiago, en la primera parte de Santiago del capítulo 1, estamos en el capítulo 1, del 2 al 12, nos habla acerca de una respuesta para las pruebas que atravesamos. ¿Cuántos están en prueba? Santiago del 2 al 12 te da todas las herramientas para salir de la prueba. La segunda parte nos da la respuesta a la tentación. Santiago capítulo 1 del 13 al 18. Y luego está Santiago capítulo 1 del 19 al 27, donde nos revela la palabra de Dios, lo que produce la palabra de Dios. Por lo tanto, el ADN de un discípulo es la evidencia genuina y anhelo por la palabra de Dios. Tiene que operar ese ADN en nosotros.
O sea, no podemos operar solamente de momentos de explosión en el espíritu. Tiene que haber una evidencia genuina y anhelo por la palabra de Dios. El salmista capítulo 42, versículo 1 dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Era un deseo profundo. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios debe de ser una característica como un discípulo genuino del Cristo al que alabamos, al que adoramos y al que ensaltamos. O sea, debemos de que la palabra de Dios sea la fuente inagotable donde tú y yo vamos cada mañana. El enojo, dice la palabra, que no produce rectitud en el corazón, dice que no es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos aplicar toda esta movida que estamos compartiendo? El poder y la facultad para hacernos sabios y crecer en Cristo y como Cristo y pensar como Cristo, no lo alcanzamos si no dejamos de pensar bajo el peso de nuestros argumentos y los sometemos a los argumentos de la palabra de Dios. Muchos problemas que tú y yo enfrentamos tienen que ver porque le hemos dado la vuelta, no a Dios, que tú lo tienes presente en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu cena, porque tú bendices los alimentos, pero le has dado la vuelta a la palabra de Dios. Y cuando yo le doy la vuelta a la palabra de Dios, hay situaciones que vienen a mi vida que me van a hacer pagar un alto precio. Ya tiene la respuesta a todo lo que no navega o no florece como tú y yo deseamos. Y Santiago nos revela que aceptar con humildad la palabra de Dios, la cual se sembró en el corazón por medio de Jesús, tiene el poder de salvar nuestra alma, transformar nuestra vida y cambiar el contexto en el que nos rodea. La palabra de Dios no es un amuleto. ¿Estás conmigo? Hoy, debido al momento en el que vivimos, es cierto que la palabra de Dios ha perdido ese valor que antiguamente, ¿no? O en mi infancia, ¿no? Hoy en día tener una Biblia es muy fácil si no te la regalan. ¿A cuánto le regalaron alguna una Biblia? Yo iba a la iglesia de niño y lloraba por una Biblia. Mi primera Biblia que yo compré fue pagada a plazo. Y el librero o la librera estaba endemoniado porque no me la quiso dar hasta que no pagué la última peseta. Está bien. Pero tú hoy en tu móvil tienes Biblia, tienes no sé cuántas versiones. Llego a Estados Unidos y un amigo me dice, hey pastor, eres un españolito, eres un pobre hombre, ven para acá, me da pena de ti. Y me pone una aplicación que vale como $6,000. Ahí está la aplicación, una maravilla. Y gloria a Dios por ello. Pero debido en el momento en el que estamos, pretendemos tengo amigos en el ministerio y ¿cómo está tu agenda? 40, tengo que atender 40 personas hoy. Tengo que atender mañana 30 personas, pero tú eres un pastor y un psicólogo. Reúne a la gente y dígale que lea la Biblia, por favor. Que lean la Biblia, que abran la Biblia. Psicológicamente está demostrado que leer la Biblia transforma nuestra mente. Simplemente por leerla. Lean la Biblia. Como discípulo no le dé la vuelta a la palabra de Dios, porque de ella emana nuestra vida. Y cuando vaya a la palabra de Dios, no piense esto es para mi hermano. No, eso es para mí, que Dios me está hablando a mí en primera persona. Y si hermano lo puedo compartir contigo y tú te puedes enriquecer, amén. Pero Dios me la ha dado a mí. Hace ya varios años que dije no voy a leer ni un libro más que tenga que ver con la persona del Espíritu Santo. No voy a leer ningún libro más. ¿Por qué? Porque quiero escribir mi propio libro con el Espíritu Santo. Yo no quiero vivir de fuentes que en un momento fueron buenas, están ahí recursos, gloria a Dios por eso. Pero hay un momento donde yo tengo que ir a poderle decir, yo tengo que escribir mi historia contigo, Señor. Yo tengo que escribir mi libro contigo. No pretendo venderlo, solamente quiero esa experiencia genuina. Y lo tenemos todo tan fácil alrededor de nuestra mano que se nos olvida que todo es más sencillo de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Pastor, dime algo para cerrar este mensaje. Agárrate a la palabra de Dios. Si no, usted llegará al Congreso 2027 ilusionado por un gran cartel, ilusionado por grandes ministerios, pero tu vida seguirá con los mismos problemas,
con las mismas ataduras, con las mismas situaciones, etcétera, 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 etcétera. Porque un cartel como sí no provoca ni un milagro. La palabra de Dios es la que transforma mi alma, cambia mi espíritu, cambia mi mente, transforma mi matrimonio, transforma mi familia. Más importante, termina transformándome a mí. ¿Qué es lo que yo necesito? Nada más. Santiago dice, pero si mira atentamente, 1:25, en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica. Wow. Dice, y no olvida lo que escuchaste. Práctica, no olvida lo que escuchamos. Dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Uno empieza mañana lunes ya con esto. Wow. Si yo soy obediente, ya. La bendición, para cerrar, la bendición es un estilo de vida. Vivan en bendición. Ahora, ¿qué requiere la bendición? Un alto precio. La bendición viene por mi obediencia, sumisión y sujeción a la autoridad, al pastor. No, a la palabra de Dios. Usted puede ser muy entendido conmigo, me puede honrar, todo, gloria a Dios por todo eso. Pero eso no trae ningún beneficio, solamente una parte. Hay algo más. Cuando tú eres obediente, sumiso y te sujeta a la palabra de Dios, yo te aseguro que tu vida es transformada. No hay tales cosas como esa. Si amamos la palabra, mi pregunta es ¿por qué nos alejamos de ella? Porque el que conoce la palabra y sabe el efecto tiene un interés, y el interés es que tú y yo nos apartemos de ella porque él conoce el impacto que tiene la palabra de Dios. Me hace mucha gracia cuando alguien me dice, no ve a Marina como sabe de la Biblia. Es que sepa Marina de la Biblia no significa nada. ¿Saben quién es el que más conoce la Biblia? Nuestro enemigo número 1. Porque él sabe el poder que hay en ella. Y si tentó a Jesús en el desierto, ¿cuánto no te va a mingonear y me va a mingonear a mí? Porque a Jesús fue en el desierto. Por 3 ocasiones lo tentó. Pero sin embargo, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Porque conocía la palabra. Hay muchas respuestas, muchas situaciones, muchos problemas que tú y yo vivimos que no necesitan tu super fe. Lo que necesitan es que tú le hables con la palabra de Dios. Cuando tú le dices, cuando viene la mentira mañana, viene un despido de trabajo, Dios no lo quiera, viene un despido de trabajo y te tiembla y te vaya camino a la INEN a echar paro. Y tú te puedes ir cabizbajo, pero también te puedes ir diciendo, Dios me ha dicho que si yo escucho la palabra y lo pongo en práctica, Él me va a bendecir y yo soy obediente, viene bendición a mi vida. Cuando yo soy obediente, no sé lo que va a pasar el martes, pero yo sé que Dios me va a bendecir. Bendición se alcanza atesorando la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. No hay bendición sin buenos oídos como discípulo. El discípulo no solo escucha, apunta eso. El discípulo no solo escucha, sino el discípulo tiene una característica, es que nunca olvida. Salmo 119, capítulo 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. No son palabras mías. Salmo capítulo 119, versículo 11. El salmista está diciendo, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hay gente que está más atenta a qué pecado puedo cometer, qué pecado no puedo cometer. Olvídate de los pecados. Atesora la palabra de Dios y ella te va a filtrar y vas a hacer lo correcto. Amén. No pierdas fuerza en lo que no puedes tocar, no pierdas fuerza en lo que no puedes hacer. Pierde fuerza en hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es la fuente, la palabra. Amén. La palabra, la palabra. Guarda la palabra en tu corazón. La época de niño, yo tengo textos en mi cabeza de niño que en mis días más oscuros, yo, 1 Timoteo 4:12, en el mundo metido hasta las trancas, y por la mañana levantarme y recibir de nuevo ese texto en mi mente. No tengan poco tu juventud. ¿Qué habla, Señor? Si no sé ejemplo. ¿Qué ejemplo? Estoy reventado. En tu conducta, en tu amor, no tengan poco tu juventud. Eso marcó mi vida. La palabra de Dios nos guarda. Es el seguro que necesitamos. Porque en los días más oscuros va a venir esa palabra a tu cabeza. Va a venir ese pensamiento y quiera tú o no quiera va a bajar a tu corazón. Y a su debido tiempo va a florecer. Hay un pastor amigo, lo quiero mucho. Y él decía, la raíz del fracaso de la iglesia, es sostener nuestros argumentos que nacen del ruido del mundo y del espíritu de la época.
Dice, y no de lo que Dios nos comunica en su palabra. En otras palabras, versión 2.0, Spain, Comunidad Vida. No viva de las experiencias de otras. Tú y el Señor tenían una enorme historia por escribir y por vivir. El profeta Isaías capítulo 50 y termino. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Yo quiero decirte de que Dios va a poner palabra no solo para ti, sino también para el fatigado que te rodea, para el desanimado. Dice, mañana tras mañana me despierta. Dice, despierto mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Qué dice la palabra? Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Mañana por la mañana, no solo diga, Señor, que tenga un corazón tierno, ya no lo hemos aprendido de memoria, sino que tú puedas decir que mis oídos estén abiertos para escucharte como discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y podamos vernos a media mañana para un café y el Señor ha abierto mi oído esta mañana. Por eso hay gente que no escucha a Dios, porque tiene los oídos taponados. No es que Dios no quiera hablarte, sino que el enemigo te los tiene tapados. Pero en esta semana Dios los va a abrir. Dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mi mejilla a los que arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y salivazo. Está ahí hablando ya de Jesús. Dice, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Todos pensaban cuando Jesús estaba crucificado que todo había terminado. Y sin embargo, fue el comienzo de algo genuino y glorioso. Los mejores días tuyos también están por venir.